Bueno, y esta mañana llegó a nuestro país la chilena detenida por error en Nueva York. Asegura que se vio envuelta en un operativo tras un robo y que la policía se confundió y la detuvo, todo esto frente a su hija. Alejandra González nos va a contar más detalles de esta situación. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mane. Y muy temprano en la mañana llegamos justamente hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde un vuelo proveniente de Estados Unidos traía a Javiera Montero, a su esposo Javier y también a su pequeña hija de 12 años que tuvo que presenciar justamente, como nos mencionabas, Mane, la detención de su madre por la policía de Nueva York en el sector de Times Square. El día miércoles justamente esta mujer chilena, que hace aproximadamente 2 meses se había trasladado a vivir a Estados Unidos porque su marido ya lo había hecho con anterioridad, siendo trasladado desde Chile a Estados Unidos por la empresa en la que él trabaja, y él ya hace 1 año aproximadamente ya estaba instalado, viviendo y trabajando en Estados Unidos. Junto a su hija, fue a buscar a su hija al colegio. Salieron a dar un paseo justamente por las calles de Nueva York y a comprar unos presentes para sus familiares y amigos chilenos, porque justamente tenían programado un viaje hasta tierras nacionales, donde llegaron justamente hoy en la mañana. Iban caminando por el sector de Times Square cuando se encuentran con una detención. Venían algunos delincuentes que habían estado robando en algunas tiendas en ese sector comercial. Pasan corriendo por las calles mientras eran perseguidos por la policía de Nueva York, las interceptan y justamente las pasan a llevar, caen al piso y ahí se genera una suerte de enredo, porque finalmente la policía ahí no sabía bien quién era finalmente quienes estaban delinquiendo y confunden a Javiera con uno de estos sujetos. Ella se pone a gritar porque al caer al piso, cae su hija, no la veía entre las personas que iban pasando justamente ahí por la calle, y una de las policías la retiene, la detiene, y la esposa. Ahí se encontraron con una barrera, la idiomática, justamente porque Javiera no habla muy bien el inglés y trataba de hacerles entender de que ella no tenía nada que ver con estos sujetos. De todas formas la detienen, y lo que ella justamente ha apuntado más es a que su hija quedó abandonada en las calles de Nueva York. La subieron a una patrulla de policías, la trasladaron a un cuartel policial y su hija quedó sola en las calles de Nueva York. Justamente conversamos con ella, con esta chilena que llegó hoy en la mañana al aeropuerto. Chilevisión Noticias estuvo con ella. Escuchemos justamente lo que ella misma nos contó. A mí me arrestaron en Nueva York por una equivocación. Estábamos con mi hija paseando y detrás venían unos delincuentes, nos empujan, perseguidos por la policía, nos empujan. Yo desesperada empiezo a buscar a mi hija, no la encuentro, me toman detenida la misma policía que estaba con buscando a estos delincuentes. Me llevan a un cuartel sin darme ni una explicación. Por eso el video, mi desesperación de mi hija, que me lleven a mi hija, porque nadie, ni una persona me explicó dónde me iban a llevar, qué iba a pasar con mi hija. Eso, estuve presa más o menos 5 o 6 horas, donde mi hija estuvo sola. A mi marido recién a las 11 de la noche supo que yo había estado presa porque él estaba trabajando. Se cometió mucha negligencia con mi hija pequeña. Ese es el tema que nos molesta, que nos duele como familia, el dejar tan desprotegida a un menor. Claro, primero aclarar varias cosas, Alejandra, que Javiera no estaba cometiendo ningún delito, porque este video se hizo muy viral el día de ayer en redes sociales, donde sabemos las redes sociales dan para mucho, se comentan muchas cosas que con poca rigurosidad en la información. Entonces, primero aclarar eso, Javiera no estaba cometiendo ningún delito. Segundo, también aclarar que la situación migratoria de Javiera y de su esposo en Estados Unidos era completamente regular. Ellos cuentan con su visa porque el marido de Javiera tiene un trabajo allá en Estados Unidos. Y tercero, que es lo más preocupante de toda esta situación, es lo que ocurre con la niña, que, como se ve en el video, presencia toda esta situación. Estamos hablando de una niña de 12 años y la mayor preocupación de Javiera era eso, qué iba a pasar con la niña, qué iba a pasar con su hija, porque en todo este momento, Ale, la niña no es asistida por ningún policía, no es contenida por ningún policía. De hecho, es un transeúnte que estaba allí presenciando toda esta situación, que se queda con la niña. ¿Qué pasó con la hija de Javiera cuando a Javiera se la llevan al cuartel policial? ¿Quién queda a cargo de su hija? ¿Quién queda a cargo de la niña?
En el video que justamente se viralizó, se expandió por todas las redes sociales, se ve justamente primero a Javiera detenida y retenida por la policía de Nueva York, pero una vez que la trasladan hacia la patrulla, se puede ver a su hija que estaba con una suerte de peluche abrazándolo y un ciudadano al parecer estadounidense que además hablaba en español, y él es quien le entrega la primera contención a esta niña de 12 años y también habría hablado con la policía, pero que en ningún caso escucharon algún tipo de explicación. Y es él quien se queda, un desconocido, eso es importante mencionarlo, era un completo desconocido. Por primera vez esta niña de 12 años veía a esta persona y además su madre era detenida por la policía y llega una persona que en su vida había visto y es quien finalmente le entrega la contención en un comienzo. Según lo que nos contaba Javiera, es que ella es trasladada al cuartel de la policía donde estuvo cerca de 6 horas detenida, pero a los 20 minutos llegó su hija, pero ella no sabía eso, no sabía que su hija había sido trasladada hasta este cuartel policial. Todavía no hay claridad. No hay claridad todavía si es que fue esta misma persona, este ciudadano de barba que se puede ver en el video, quien la lleva a este cuartel policial o es la misma policía quien la traslada. Son dudas que justamente hemos estado conversando internamente con ella para poder aclarar. Mane, una situación que claramente cualquier madre se desesperaría, obviamente, claro, justamente al ver a su hija en el desamparo y en la incertidumbre también saber qué pasa con ella. Claro, aquí, Ale, hay dos hechos por parte de la policía de Nueva York que son bastante cuestionables. Primero, el hecho de que detienen a Javiera por error, ¿cierto? No estaba cometiendo ningún delito, la confunden con otro de los delincuentes que sí estaban cometiendo un delito allí en la tienda. Ese ya es el primer hecho cuestionable, que se le detiene por error. Y el segundo hecho cuestionable es que dejan a una menor de edad sin tutor, sin nadie a cargo. La misma policía se lleva a su madre sin consultar o sin preocuparse de quién se iba a hacer cargo de la niña. Esos son dos hechos ahí que hay que revisar por parte de la policía de Nueva York. ¿Van a iniciar, Javiera y su marido, van a iniciar alguna acción legal por esta situación? Es que justamente es lo que están evaluando. Ellos ya están en territorio nacional, llegaron a Chile esta mañana, donde Televisión Noticias justamente llegó al aeropuerto, pudo conversar de los primeros medios en poder conversar con ellos y tener una versión directamente de ellos, además que les permitió aclarar muchas de las cosas que se hablaron por redes sociales, todas mentiras por lo cierto, y justamente lo que ellos nos conversaban, nos adelantaban es que ahora que se van a reunir con su familia también van a buscar asesorarse por algunos especialistas, abogados, para saber cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, tomar acciones judiciales en contra de la policía de Nueva York, justamente por el abandono en el que quedó una menor de edad, una niña de 12 años en otro país y además que hablan otro idioma. Pero justamente en el aeropuerto es la misma Javiera que nos contó justamente cómo vivió esta situación junto a su hija y su esposo en Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, vamos a tomar alguna demanda o algo así, nos vamos a asesorar bien, eso sí, con abogados, porque la ley allá es muy distinta acá, entonces tampoco queremos pasar a llevar las leyes de allá. O sea, nosotros partimos hacia allá y tenemos que regirnos bajo esas leyes. Entonces nos vamos a asesorar por abogados y ver qué podemos hacer. Que vamos a hacer una demanda porque fue negligente lo que pasó con ella. O sea, mi marido supo que yo estaba detenida cuando a mí me sacaron de ahí. O sea, él a las 11 de la noche supo que yo estuve detenida. Mi hija estuvo sola toda la tarde. Ale, ¿y qué va a pasar finalmente con esta familia y su estancia en Estados Unidos? Porque claro, ellos llegaron a Chile el día de hoy, pero este era un viaje que tenían programado desde hace un tiempo, coincide con esta situación, pero ¿qué va a pasar con el retorno de ellos a este país de Norteamérica? Porque entendemos que el marido de ella trabaja allá en Estados Unidos, por eso estaban en Nueva York. ¿Qué va a pasar finalmente con esta situación? ¿Van a poder, no sé, renovar su visa? ¿Van a volver a Estados Unidos? Me imagino que después de esto, que fue bastante traumático, será una situación a evaluar. No sé si pudieron conversar con respecto a eso. Mira, la verdad que justamente eso es una nebulosa en la que se encuentra ahora y que ni siquiera ellos tienen la respuesta porque hoy está en manos de las autoridades. Justamente el viaje que ellos hicieron a Chile este fin de semana, que coincide con esta traumática situación que vivieron hace unos días, es porque vienen a hacer el proceso de renovación de sus visas. El 5 de junio ellos están citados para hacer el proceso de renovación de la visa porque el día 9 de junio se les vencía. Pero para el
11 de junio están citados justamente en la justicia estadounidense porque a Javiera se le imputa el delito de oponerse a la detención. Entonces ahí no se sabe finalmente en qué posición ellos están hoy para poder hacer o conseguir la renovación de sus visas, considerando además la situación en la que se encuentran muchos migrantes en Estados Unidos y las políticas que se le ha estado imponiendo desde la Casa Blanca justamente contra todos los extranjeros que están trabajando, residiendo de forma ya sea regular o irregular en dicho país. Pero justamente quien trabaja en Estados Unidos y también está en medio de una incertidumbre tal vez con qué va a pasar justamente con su destino laboral es Javier, el esposo de Javiera Montero, que salió, que justamente estuvo con ella en el aeropuerto. Escuchemos su declaración que nos dio Chilevisión Noticias. En realidad yo me enteré cuando ellas ya salieron de la comisaría, ¿cierto?, donde estaban, después de las 11 de la noche. Ahí me avisaron que habían estado alrededor de 4 horas aproximadamente, un poquito más, detenida en el fondo, me explicaron. Y en ese momento en realidad lo tomamos como un poquito con calma, realmente. Llegamos, bueno, nos acostamos, ¿cierto?, dormimos y fue al otro día en realidad donde empezamos a procesar un poquito más. Ahí en un grupo de chilenos que hay ahí en Nueva York nos avisaron que una amiga nos avisó que había un video, que si lo habíamos visto, y ahí fuimos a verlo y efectivamente, claro, ya tenía cierta difusión. Ahí los comentarios se llenaron de cosas que no tenían sentido, de como que habían videos de que ella había estado robando, de que venía con los sujetos que venían escapando, ¿cierto?, y que no tenía papeles, ¿me entiendes? Y un montón de cosas así, o que estaba de manera irregular, y cosas que por supuesto no son verdad. Bueno, un video que estuvo en todas las redes sociales, que se masificó rápidamente y que justamente sus protagonistas hoy aclararon en la mañana en el aeropuerto de Santiago a las cámaras de Chilevisión Noticias qué fue lo que realmente pasó, cómo vivieron estos episodios donde se vieron involucrados en un delito que no se cometió y una detención además por error. Vamos a conocer en los próximos días también cuáles son las definiciones que determina esta familia y también si pueden conseguir la renovación de su visa para volver o no a Estados Unidos. Claro, complicada la situación que le tocó vivir a esta madre con su hija allá en Estados Unidos. Esperemos también que puedan recibir todo el apoyo legal necesario. Muchas gracias, Alejandra, que estés muy bien. Buena tarde.